Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Hace unos días estaba con Mer. Mer es parte de mi equipo en Mukia Yoga y estábamos en una reunión que sostenemos semanalmente. Hacemos una reunión al inicio de la semana y otra al cierre de la semana. Y hace unos días, en la del cierre de la semana pasada, ya no recuerdo exactamente por qué salió a la conversación la historia de cómo empezó Mukia Yoga. Y a medida que se la iba contando, me iba quedando claro que tenía que venir a compartirla en algún momento, porque es tan notable como muchas veces nos limitamos a nosotras, a nosotros, en aquellas cosas que deseamos hacer por ideas que tenemos, que son eso, son solamente ideas. Y curiosamente, 2 o 3 días antes de esta reunión donde surgió este tema que ahora te voy a conversar, estaba yo en el gimnasio y estábamos hablando con las compañeras del gimnasio acerca de los mejores momentos de la vida para tener hijas o hijos. Y una de las mujeres con las que comparto el espacio de entrenamiento dijo, no, es que para hacer tu propio negocio necesitas dinero. Y yo le dije, no, eso no es cierto. Yo tengo un negocio que hice sin dinero. Y esa es la historia que te voy a contar hoy. Esta es la historia que quiero compartir. Y también te voy a confesar que necesito compartirla porque en algún punto necesito recordarme yo a mí misma. Creo que las historias, como dice de formas muy bellas Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos, creo que las historias tienen un profundo poder sanador. Son un tipo de medicina muy hermosa, muy, muy profunda. Y esta medicina funciona tanto para quien la escucha como para quien la proporciona. Entonces, en este acto de compartir esta historia, y estoy segura que va a resonar en muchas personas, también estoy usando la medicina para mí. Me encuentro en un momento en el que me hace falta recordar estas cosas, recordarme de lo que soy capaz, ¿sabes? Y por eso te la cuento también. Resulta que antes de Mukia Yoga yo tenía otro emprendimiento, Monona Piezas Únicas, y confeccionaba ropa, hacía prendas de vestir para mujeres a partir de textiles que ya existían. Fueron algunos años. Para cuando llegó este momento que te voy a decir ahora, yo ya llevaba 3 años y medio con Monona y yo estaba en un proceso de profunda transformación, estaba cerca de mis 40 años. Y el año específico en que empezó Mukia Yoga, que fue el año en que yo entré a la formación como instructora de Kundalini Yoga, fue un año terrible con Monona para mí porque esto también fue mucho aprendizaje y no es la única vez que ha ocurrido en mi vida. 2015, que fue el año anterior, había sido un año de mucha expansión y la verdad es que como que yo me la creía en algún punto. Dije, ya está, ¿no? Ya la armé. Entonces tomé algunas decisiones que me quedaron grandes. Tomé algunas decisiones que me quedaron grandes, como que quise saltarme escalones de la escalera. Y entonces, pues nada, me encontré en una situación muy apretada porque tomé varias decisiones que no fueron las mejores, no fueron las más acertadas.
Y se sumó esto a que, bueno, también elegí hacer alianzas con personas que no eran tampoco las más indicadas. Acabé perdiendo dinero de diferentes maneras, y de aquella explosión que parecía que yo ya iba a ser el emprendimiento que México estaba esperando, pues me encontré, no sé, un año y cacho después, literalmente sin un peso. Fue el mayor quiebre económico que he tenido en mi vida. Fue realmente muy, muy, muy apretada la situación. En esas circunstancias, que han sido literalmente las peores que he vivido en mi vida, económicamente hablando, y anímicamente, porque todos sabemos que estas situaciones económicas traen estrés, inseguridad, ansiedad, muchas otras cosas. Entré a la formación como instructora de Kundalini Yoga y empecé Mukhya Yoga, porque Mukhya Yoga fue al principio una marca de prendas para Kundalini Yoga. Yo llevaba ya varios años practicando, ya tenía como el deseo y la necesidad y el gusto también de vestirme de blanco, de usar ropas de algodón. Usaba turbante ya la mayor parte del día, simplemente porque sentía que me contenía, que me hacía mucho beneficio de contención. Y el asunto era que no me gustaba la ropa que se veía como de la India, y quería como ropa más contemporánea, ¿no? Entonces empecé a hacerme ropa para mí, porque yo tenía costureras, tenía un montón de cosas que me lo facilitaban. Y en medio de todo esto, conozco a una persona, un hombre, que tiene un negocio de sudaderas. Las sudaderas son, en Argentina se llaman buzos, en Chile se llaman polerones. Estas prendas con tela de pants, de algodón, de hacer ejercicio para mujeres. Su negocio era únicamente hacer sudaderas para mujeres. Entonces él tenía un taller propio de corte, trabajaba de fijo con un taller de costura, tenía, digamos, toda la infraestructura para una producción de ese tipo de prendas, y yo tenía todo lo demás. ¿Ok? Entonces él me contrató para diseñarle una serie de modelos, porque quería ampliar su gama de prendas. Entonces yo le diseñé esta serie de modelos, ahí nos conocimos, y yo llego a esta situación y entonces le propongo hacer una alianza. Le digo, mira, yo estoy entrando a la formación de Kundalini Yoga, por lo tanto incluso tengo un público cautivo, que son mis compañeras y compañeros. Tengo todos los conocimientos de lo que se requiere para la práctica, y también los conocimientos del diseño y del patronaje y todo esto. Y tú tienes la forma de producción. Entonces, ¿por qué no nos aliamos e iniciamos una nueva línea de negocio tanto para ti como para mí? Entonces, si tú te das cuenta, a este momento, yo no puse un solo centavo para arrancar con esto. Simplemente aproveché lo que ya tenía. Cuando entré a la formación también, ahí te va otra parte de la historia, porque claro, entraste a la formación y la formación cuesta dinero. Sí, sí es cierto. Y pagué cada centavo de mi formación. Yo sabía desde hacía rato que quería entrar a una formación, y supe claramente que era ese el momento para mí, porque cada vez estaba más comprometida con la práctica, cada vez quería más, y sentía que esta práctica era la que me generaba esta sensación de contención, de foco, de estar muy en contacto conmigo, de propiciar una profunda transformación. Recuerdo que percibía con mucha claridad, que lo sigo percibiendo, pero en aquel momento era nuevo, entonces era más fuerte la sensación.
era que la práctica constante de Kundalini Yoga recogía toda mi energía y la iba concentrando en un mismo tubo, por decirlo de alguna manera, como que yo me iba concentrando, enfocando. Todo lo que estaba disperso se iba agrupando y enfocando. Y en este sentido también estaba esto de la sensación que yo tenía con el turbante, ¿no? Era como todo en la práctica en sí, todo, lo externo y lo interno, era como que me concentraba. Y esto era muy benéfico para mí, esto se sentía muy bien. Y yo quería ese año entrar a la formación. Quería con todo mi ser, era muy claro para mí que sí. El asunto es que no tenía dinero, literal nada. Entonces lo que hice fue pedirle una entrevista a la maestra Arjan, que era la formadora y la directora de la escuela donde hice mi formación, y entonces le dije, yo quiero entrar, pero estoy en esta situación. Entonces ella me empezó a hacer preguntas y con base en las preguntas se enteró el punto en el que yo estaba. Yo estaba iniciando este proyecto que te cuento con este aliado. Y entonces ella me dijo, ok, arranca tu negocio. Como tú bien dices, aquí tienes incluso público. Firmamos un acuerdo tú y yo. Empieza tu formación ahora, como tú lo deseas, y me empiezas a pagar en 6 meses. O sea, tu año de mensualidades lo vas a pagar el último semestre de tu formación y un siguiente semestre. Y en estos 6 meses, tú te ocupas de generar el dinero necesario y de estabilizar tu vida en el sentido económico. Y eso hice. Entré a la formación totalmente entregada y comprometida y desde el primer día llevé un pequeño bolsito con unas muestras que hicimos con las telas de color blanco y color claro que ya teníamos en el taller. Creo que compramos alguna tela, no recuerdo, pero fue muy poquito. Llevé las muestras, vendí algunas de esas prendas y empecé a tomar pedidos. Entonces esto empezó a funcionar de una manera muy bonita. Una compañera me dijo, mira, yo quiero un blusoncito parecido a este, pero que sea un poquito más largo y que tenga el cuellito así. Perfecto. Y otro compañero me dijo, mira, yo cuando medito siento la necesidad de tener algo que me cubra de esta forma. Ah, perfecto. Entonces iba tomándoles pedidos a mis compañeros y resolviendo sus necesidades. Yo me iba con eso, hacía los dibujitos, diseñaba la prenda, la confeccionábamos y a la vez siguiente se las traía. Y así fui armando esto. Me pedían muchas prendas porque estaban mis compañeras de formación, las de la formación anterior, 3 meses después llegaron otras. Otras personas se empezaron a enterar, les empezó a gustar porque eran telas buenas, eran telas 100% de algodón y yo tenía una visión sostenible además que se la iba dando a mi nuevo negocio, ¿no? Solamente compraba telas mexicanas, todo era producto local, se minimizaban los desechos, entonces con la retacería de los cortes hacíamos las bolsitas para entregar las prendas. La persona con la que me alié pudo empezar a darle salida también a mucho desperdicio que tenía de tela porque usábamos sus sobrantes también para hacer varias cosas, etiquetas, bolsitas, como digo, para entregar el producto, etcétera, etcétera. Empecé ese negocio sin invertir un solo peso, solamente tomando la decisión de lo que quería, expresándola, pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, diciendo, oye tú, vamos a aliarnos
oiga, maestra, estoy en esta situación, ¿qué podemos hacer? Presentándome por lo que quería y poniendo en marcha los recursos que sí tenía, porque sí tenía recursos. No tenía dinero, pero tenía otros recursos. Tenía conocimientos, tenía energía, tenía una visión, en fin, tenía muchos recursos y los puse en marcha y empecé. Y al principio ni siquiera tenía nombre, porque empecé a trabajar en esto de las prendas y todo lo demás. Y recién como un par de meses después a mí me dieron mi nombre espiritual. Bueno, el nombre espiritual tú lo puedes solicitar en una página, pones ahí una serie de datos y luego te mandan tu nombre espiritual. Entonces cuando recibí mi nombre espiritual decidí ponerle Mukia Yoga, ¿no? Y ya un año después o varios meses después yo empecé a dar clases. También mis estudiantes fueron mis clientes durante un cierto tiempo y después empecé a ofrecer mis prendas a otros centros de Kundalini Yoga y había otras maestras que vendían mis prendas entre sus estudiantes o que vendían mis prendas en sus centros de yoga. Hice un catálogo, ¿no? Esto fue creciendo, pero así empecé. Y si yo me hubiera puesto a pensar en ese momento, es que no tengo dinero, es que esto, es que aquello, es que lo otro, todas estas cosas que solemos pensar como límites, son límites que nosotras mismas nos ponemos. Es una creencia, no se puede empezar un negocio sin dinero, es una creencia. Sí se puede empezar un negocio sin dinero, realmente sí se puede. Esa situación en la que yo me encontré en un momento límite económico fue una de las épocas de mayor aprendizaje y expansión en mi vida. Desde luego que no quiero volver a estar así, pero lo puedo agradecer. Lo puedo agradecer porque realmente tomé las riendas de muchas cosas en mi vida. En primer lugar, me empoderé de mis finanzas personales, que habían sido un caos los 30 y tantos de años anteriores. Bueno, cuando era bebé y niña no, ¿verdad? Pero toda mi vida adulta anterior. Y a la fecha es un terreno que sigo aprendiendo y sigo buscando dominar, porque creo que necesitamos también maestría de los asuntos materiales y financieros. El dinero es energía de valor, el dinero es mi energía, el dinero es mi tiempo. Por lo tanto, si yo me vuelvo muy consciente y aprendo a dominar este terreno de la vida, estoy cuidándome, estoy cuidando mi energía, estoy enalteciendo mi valor. Entonces, eso inició en esta época. Luego tuve grandes lecciones acerca de la humildad, porque como te dije al principio, me había querido saltar escalones. Y todavía he seguido y sigo teniendo lecciones acerca de eso, porque ya sabes que los aprendizajes son en espiral. Entonces volvemos a pasar por los mismos lugares, pero desde otros espacios de conciencia, ¿no? Tenemos esta maravillosa oportunidad que nos da la vida de estar revisitando lugares para reafirmar nuestros aprendizajes. Y después de iniciar esto, además, también de iniciar Mukia Yoga como marca de prendas para la práctica de Kundalini Yoga, hice una lista, recuerdo haber hecho una lista de todos los recursos que tenía y puse en marcha un montón de cosas en mi vida. Fue un momento de mucha transformación. Tenía un cuartito en mi casa que estaba un poco desaprovechado y se lo alquilé a un artista visual para que pusiera su estudio. Hice muchas cosas así. Tenía una obra de teatro que la tenía un poco parada, la puse en marcha otra vez, empecé a dar funciones, apliqué a nuevas convocatorias, en fin, puse en marcha las cosas, me puse en movimiento, me puse en acción. Lo más importante de todo, más allá de los resultados,
fue que salí de mi mente. Todas estas ideas, todas estas creencias, todos estos límites que están en nuestra mente nos generan una especie de espiral que como los remolinos de los ríos, que chupa hacia abajo, donde cada vez te hundes más. Y una vez que llegas hasta abajo, es muy difícil salir de ahí. ¿Cuál es la cura para todo esto? Es la acción. Es la acción. Hay que ponerse en acción. Cuando yo recuerdo muy bien salir de mi mente y estar en acción, estar ocupada, estar haciendo las cosas para que las cosas sucedan, para que las cosas mejoren, para que las cosas marchen. Hay una dirección. No se puede esperar a tenerlo todo claro en la mente, porque es en la acción donde vas haciendo y vas aprendiendo. Y sobre todo esto, el negocio que hice con Mukya Yoga al principio de prendas fue muy poco a poco. Era on demand. Fabricaba lo que me pedían y tal vez un par de cositas más, pero no mucho más. Siempre fue así. Muy distinto a lo que había hecho antes. Muy, muy distinto, que era fabricar, dejarme llevar por mis fantasías y mis ideas y luego ver si alguien lo quería, ¿no? Esto fue totalmente al revés. Y esto hizo que pudiera ir de a pasitos sólidos, firmes, constantes y obteniendo pequeños resultados a cada paso. Y aprendí también a estar muy en contacto con mi audiencia, con mi público, con mis clientes. Aprendí mucho de la escucha, aprendí mucho del ver las necesidades de las y los demás, que eso también, pues, para el camino que yo estaba emprendiendo, que nunca me imaginé que me iba a dedicar casi de tiempo completo a dar clases y todo esto, no me lo imaginaba en ese momento. Pero esto también son aprendizajes muy importantes, porque gran parte de saber comunicar, gran parte de saber guiar tiene que ver con aprender a escuchar. Y un negocio puede servirte de maestro para todo esto, para aprender a escuchar, para aprender a hacer, para aprender a enfocarte, para aprender un montón de cosas. Entonces, necesitaba yo hoy recordar esta historia de cómo empecé. A veces, por más cosas que hayamos hecho o logrado, no sé por qué hay momentos en que se nos olvida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper bueno nuestro círculo, nuestro entorno que nos dice, hey, no te olvides que has hecho todo esto, ¿no? Que no es que vienes de la nada. Y también está súper bueno recordárnoslo a nosotras mismas, a nosotros mismos, de todo lo que hemos sido capaces y que esa fuerza está dentro de nosotras. Y si estás en un momento de duda, de incertidumbre y de ideas que te están paralizando y limitando, pues también te regalo este recordatorio para ti. Un abrazo enorme. Sat Nam. Yo soy Mukya Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.